bienvenidos a En Dos Continentes. Bueno, oye chicos, ¿tenemos que hacer programa hoy? ¿De verdad? ¿Ha pasado algo destacable a nivel internacional este fin de semana? Ya es que no termino de caer. En fin, dejemos la parafernalia. Sí, se ha liado parda en Rusia. ¿Qué ha pasado en unas 36 horas que han resultado frenéticas para el Kremlin? Déjenme comenzar a explicarlo con una palabra: Wagner. No hablo del compositor Richard Wagner, aunque lo que se ha producido podría hacer quedar a su cabalgata de las Valquirias en una pequeña riña escolar. Vale, el grupo Wagner es una brigada militar privada compuesta por mercenarios que suele servir a los intereses de Vladimir Putin. En esta fase de la guerra en Ucrania, el desempeño de los Wagner ha sido clave para explicar las ganancias rusas. Hablamos de una brigada con amplia experiencia militar que además tenía barra libre por parte del Kremlin, acceso a armamento ilimitado, la posibilidad de sumar miembros a partir de los prisioneros y los beneficios de la alta sociedad rusa. Un acuerdo que parecía de ensueño, hasta que comenzaron los conflictos. Los Wagner y el Departamento de Defensa ruso no parecían entenderse del todo. La popularidad que la brigada había ganado en el campo de batalla podría haber causado que el Departamento de Defensa tuviera sus reticencias con respecto al poder que estaba ganando el grupo militar. Así que todos esos beneficios y todas esas armas que recibían los mercenarios de forma ilimitada comenzaron a desaparecer. Ya hemos visto en los últimos meses cómo los duelos verbales entre los Wagner y el Departamento de Defensa eran constantes, hasta un momento que lo cambió todo. Los Wagner acusaron al órgano gubernamental de haber bombardeado a la brigada en el territorio ucraniano de Jersón, de tratar de acabar con algunas de las vidas de esta brigada, de rusos. Y pese a que el Departamento de Defensa ha negado estas acusaciones, ya era tarde. Fuera cierto o no, los Wagner habían encontrado la excusa que parecían estar buscando. ¿Para qué? Para organizar un levantamiento, una rebelión, un golpe de Estado, llámenlo ustedes como mejor consideren. Un movimiento que, independientemente del nombre, solo buscaba una cosa: la venganza contra el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Y claro, hemos hablado de que este movimiento podría tener el nombre de levantamiento, rebelión o golpe de Estado, pero estas categorizaciones venían por parte del Kremlin. Yevgeny Prigozhin no lo consideraba como tal, sino que lo hacía de esta forma. Este no es un golpe militar, es una marcha por la justicia. Nuestras acciones no interfieren con las tropas de ninguna manera. Sí, para los soldados que componían esta brigada, el movimiento no atentaba contra la unidad rusa, ni siquiera pretendía entrar en conflicto con Vladimir Putin. El único objetivo de los Wagner, en palabras de su líder, era reclamar una supuesta venganza contra el ministro de Defensa ruso. Sin embargo, si ya decíamos que era tarde para que los Wagner no atacaran, también lo era para que Putin, viendo el tinglao que se le estaba formando, no respondiera, y no lo hiciera con contundencia y con un tono realmente crítico contra la brigada militar. Toda la controversia de nuestros enemigos externos se puede y se utiliza para destruirnos desde dentro. Y por ello, las acciones que dividan nuestra unidad son esencialmente una traición para nuestro pueblo, para nuestros camaradas en armas, que están luchando actualmente en el frente. Es una puñalada en la espalda de nuestro país y también de nuestra gente. ¿Esto no es una traición?, se preguntaba el presidente de la Federación Rusa. Pues que venga Dios y lo vea. Sí, de repente Rusia, que parecía estar conteniendo de forma mucho más efectiva lo esperado el contraataque ucraniano, se encontraba con que la contienda ahora se libraba en sus propias fronteras. Y para Putin el asunto estaba claro. Era una traición que amenazaba la unidad rusa, es decir, una acción que podía provocar una guerra civil. ¡Hala! Exagerado. Ya está el presidente ruso y el chico de las gafas tirándose unos triples que ni Michael Jordan. No. La percepción de Putin no estaba equivocada, porque si la guerra en Ucrania ya es un asunto que divide a la sociedad rusa, ¿qué pasa cuando hay dos bandos en los que hay ciudadanos rusos en ambos lados de la batalla? Pues que se produce una división que recuerda perfectamente a un conflicto civil. Sí, había una parte de la población que estaba de acuerdo con las palabras de Vladimir Putin, pero también una parte de la ciudadanía que sentía simpatía por una brigada a la que estaban dispuestos a ayudar, incluso aunque fuera con alimentos. ¿Que por qué les damos agua? Es algo humano, parecen cansados, quieren comida, tenemos gente que está igual, no soy la única que les da agua. Otros han traído comida, manzanas, patatas, hay una tienda ahí que está vacía, no tiene nada.
Todo se lo han dado a los chicos. Algunos se niegan a aceptarlo, pero otros cogen la comida. Es un acto de amabilidad. Fuera un acto de lealtad o simplemente de amabilidad o simpatía, lo que parecía estar claro es que la sociedad rusa estaba dividiéndose. Lo último que necesitaba el Kremlin en esta fase de la guerra en Ucrania y lo último que quería el propio Prigozhin. El líder de los Wagner vio el discurso de su presidente y respondió de esta forma. El presidente está profundamente equivocado sobre nuestra traición a la madre patria. Somos patriotas, hemos estado luchando y seguiremos haciéndolo. Es el mismo mensaje del que hablábamos hace un ratito. Para los Wagner el asunto estaba muy claro. No, nosotros no queremos una guerra civil ni una división de la sociedad, ni contrariar al propio presidente, amigo además del propio Prigozhin, sino simplemente cumplir con ese dicho de ojo por ojo. Pero a Putin esta situación no le interesaba. El presidente necesita a los Wagner, sí, pero también a su ministro de Defensa. Y por eso lo que se produjo a continuación fue esto: la movilización de las fuerzas militares rusas que rodearon el Ministerio de Defensa, preparados para una potencial llegada de la brigada militar, que tenía un único objetivo en su mente: la cabeza del ministro de Defensa. Pero los Wagner no estaban ahí, aún no. La brigada había abandonado Ucrania y se había lanzado por el primer territorio ruso con instalaciones militares importantes, el territorio de Rostov. Los Wagner tenían claro que la mayor baza con la que contaban era la rapidez y la imprevisibilidad. Cuanto menos tiempo gastaran en el avance, mayor sería la probabilidad de éxito. El primer escollo a superar era la ciudad de Rostov, un territorio que no presentó demasiada resistencia. Y es que en los primeros instantes del sábado 24 de junio, la conquista de Rostov por parte de los Wagner ya se había completado. Estamos en el cuartel general militar de Rostov. Son las 7:30 de la mañana. Hemos tomado bajo nuestro control las instalaciones militares de Rostov, incluido un aeródromo. Los aviones que parten a la batalla se desplazan según lo previsto. No hay problemas. Sin problemas. Esa misma fuerza de la que el Kremlin se había jactado en los últimos meses por los avances que estaba consiguiendo en Ucrania, ahora jugaba en su contra. Sí, el territorio de Rostov había caído. Pero ¿cuál era el siguiente movimiento? La brigada Wagner había salido desde aquí, desde el territorio ucraniano de Jersón. La organización dio la vuelta el viernes y cruzó la frontera de Ucrania hasta aquí, hasta el territorio de Rostov, que, como hemos dicho, no les llevó demasiado tiempo conquistar. Bien, el objetivo estaba al norte, Moscú, la capital, el lugar donde se encontraba el ministro de Defensa. Un recorrido que no iba a ser nada sencillo para los Wagner, que avanzaron hasta aquí, hasta el territorio de Voronezh, donde detuvieron su avance para siempre. ¿Y por qué? Por la aparición de un actor invitado que iba a cambiar el conflicto para siempre. A Alexander Lukashenko no terminaba de agradarle demasiado ese escenario. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. En primer lugar, el presidente de Bielorrusia estaba en medio. Tanto Vladimir Putin como Prigozhin eran amigos de Lukashenko, así que ver a dos seres queridos enfrentándose entre sí no era un escenario fácil de aceptar. Ver a tus dos amigos mirándose con cara de perro nunca es una buena noticia. Pero había más. El gobierno de Lukashenko lleva tiempo siendo discutido por parte de la sociedad bielorrusa, que no esperaba acudir a las urnas para solucionarlo, sino recurrir a las armas. Y es que la oposición gubernamental bielorrusa había visto este conflicto en Rusia como el momento perfecto para realizar la tan esperada rebelión contra Lukashenko. Así al menos lo expresaba parte de la oposición bielorrusa. Las condiciones favorables para la destrucción de la dictadura se acercan rápidamente. Este es el comienzo del fin de la gran tiranía. Hablo a todo el personal militar de Bielorrusia. No participéis en el conflicto interno de Rusia. Esta guerra civil no nos concierne. Soldados, reservistas, bielorrusos, esperad a nuestra señal. Se acerca el momento de la libertad. Claro. Y eso tampoco le hacía mucha gracia a Lukashenko. El presidente de Bielorrusia sabía que podía contar con Vladimir Putin si la cosa se ponía un poco fea en su gobierno. Pero es que ahora Putin estaba a otros menesteres. Ahora, Putin estaba centrado en un conflicto en su propio país. Y mientras tanto, la rebelión relamiéndose como si de un animal hambriento se tratara. Y claro, ante tal percal, Lukashenko habló con los dos dirigentes y dijo: bueno, vais a hacer las paces. Me da igual que queráis o no. Ya os digo yo que de aquí no se levanta una sola alma hasta que se haya llegado a un acuerdo. Y se consiguió. Vaya si se consiguió. Hasta el punto de que apenas unas horas después de esta negociación, el propio Prigozhin, que se había quedado en Rostov, abandonó el territorio ruso y lo hizo argumentando esto. Con la intención de no derramar sangre rusa. Ni de un lado, ni de otro.
Vamos a dar la vuelta a nuestros convoyes y regresaremos al campo, según nuestro plan. Es decir, el mismo argumento que llevaba esgrimiendo durante todo el conflicto. Prigozhin afirmaba que no quería derramar sangre rusa, aunque se cree que murieron alrededor de 15 soldados. Y por eso mismo, con la intención de evitar una guerra civil, el líder de los Wagner aceptó dejar Rusia y marcharse a Bielorrusia, donde vivirá ahora. El acuerdo incluye la no imputación ni de Prigozhin ni de ningún soldado que haya participado en el movimiento. Por su parte, el futuro de la brigada es incierto. Los soldados que no hayan participado en dicho movimiento podrán seguir luchando en Ucrania, pero esta vez como soldados del Departamento de Defensa. Los Wagner parecen haberse disuelto, pero el asunto también parece lejos de su final. Y es que el potencial exilio a Bielorrusia del líder de Prigozhin parece haber cambiado todo. Y más que puede cambiar si echamos un ojo a la hemeroteca. Hace unos años Vladimir Putin era preguntado sobre el perdón y sus bondades. Una cuestión a la que respondía así. ¿Crees en el perdón? Sí. Pero hay algunas cosas que no puedo perdonar. Por ejemplo, la traición. Y si yo fuera Prigozhin, estaría un pelín asustadito. Da igual lo que haya dicho el líder de los Wagner. Si Putin sigue considerando que lo que ha hecho Prigozhin es traición, veremos si le da tiempo a vivir en Bielorrusia. Aunque bueno, todo esto son teorías conspiratorias. Y hablando de eso, ¿qué ha tenido que decir al respecto Estados Unidos? Sí, los políticos estadounidenses han estado inusualmente callados después de un conflicto que podía venir como un anillo al dedo a la causa ucraniana que defienden. Por tanto, ¿no debería ser un suceso halagador? Bueno, no del todo. No, si no es una sorpresa. Y es que todo parece indicar que Estados Unidos lo sabía, y no el día anterior. Según distintas informaciones, los espías de la CIA se enteraron a mediados de junio de que Prigozhin planeaba un ataque militar en Rusia. Bueno, vale, pongamos que es cierto, pongamos que lo sabían. ¿Y qué pasa? Anda que no hay cuestiones que el gobierno conoce de forma sobrada y que para el resto de la población es totalmente desconocido. Sí, toda la razón del mundo, pero ¿y si tuvieran algo que ver? Permítame recordarles una noticia que supimos hace unos días. Los alumnos en Estados Unidos sacan la peor nota de matemáticas en décadas. No, esa no es la noticia, pero sí podría ser la que explique esto. Un error de cuentas del Pentágono permite una ayuda extra a Ucrania de 6.000 millones de dólares. ¿Y esto por qué? Muy sencillo. Estados Unidos no envía equipo militar a Ucrania como si de una lista de la compra se refiere. Es decir, no es que mande 9 tanques, 20.000 rifles y 3 helicópteros, sino que lo que hace es mandar material militar con un valor económico concreto. Es decir, que Estados Unidos puede mandar 30 millones en ayuda militar, por ejemplo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando revisamos precios y vemos que nos hemos quedado cortos? Pues que se pueden mandar más. Estados Unidos puede enviar un material extra con valor de 6.000 millones de dólares sin que la propuesta pase por la Cámara por este error de cálculo. Y aquí es donde entra la controversia. ¿Y si ya lo han hecho? ¿Y si se han gastado ese dinero en hacer que Prigozhin cree una revolución? Porque sí, el mensaje de Estados Unidos nos ha quedado claro. Hace 16 meses, las fuerzas rusas estaban a las puertas de Kiev, en Ucrania. Ahora lo que vemos es a Rusia defendiendo Moscú, su capital, contra los mercenarios de su propia creación. Creo que hemos visto muchas fracturas que emergen en el lado ruso. Pero la ciudadanía no se lo cree. En la película Braveheart, William Wallace consigue engañar al rey de Inglaterra haciéndole creer que dos ejércitos van a entrar en batalla. Sin embargo, cuando el choque está a punto de darse, los dos bandos se detienen, se dan la mano y comienzan a reírse como si fueran los mejores amigos ante la mirada estupefacta del monarca inglés. En las redes se ha querido homenajear a esta película haciendo una parodia en la que los dos ejércitos eran los militares rusos frente a los militares Wagner, que cuando se encuentran no luchan, sino que son 6.000 millones de dólares más ricos ante la mirada estupefacta de la CIA y de Volodymyr Zelensky. Así que bueno, esto es lo que ha ocurrido a nivel internacional. Un suceso que desde luego nos ha pillado a todos por sorpresa. Un fin de semana normal y corriente, ya saben. ¿De verdad era necesario el programa de hoy? Sí, la guerra entre Rusia y Ucrania sigue extendiéndose hasta puntos que no imaginábamos posibles. Esta vez ha sido Vladimir Putin quien ha visto cómo el conflicto llegaba hasta su país. Como el que era el mayor bastión de batalla ruso, se ha dado la vuelta y apuntaba hacia Moscú. La situación parece calmada por el momento, pero Putin no es un tipo que olvida. Y mucho menos si se ha producido
producido una traición. ¿Ha intervenido Estados Unidos en el conflicto? ¿Ha resultado tan atractivo como esperaba Volodymyr Zelensky? ¿Seguirá el ministro de Defensa en el cargo? Serán preguntas que trataremos de contestar en un nuevo programa en Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que sucede a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta mañana.